Reparando lavadora, sigan viendo. Reparando lavadora que no funciona. Sigan viendo este video para que vean cómo solucionamos el problema de esta lavadora el día de hoy. Me reporta el cliente, me dice: Enrique, a mi lavadora no le cae ni una sola gota de agua fría, pero cuando le pongo agua caliente sí me llega a caer agua. ¿Por qué está pasando esto? A continuación les voy a explicar. Pues bien, este tipo de lavadoras lleva dos válvulas en la parte de atrás. Ustedes los pueden ver aquí representados de color rojo y azul. Bien, una es lógicamente para la entrada del agua caliente y la otra para el agua fría. Cuando falla una de esas válvulas suele pasar lo siguiente: nos deja de caer agua cuando llena la lavadora. En este caso la que no se escucha que prende es la azul, la fría. Vamos a destapar la tapa de aquí atrás para ver cuál es el problema y yo poderles explicar a ustedes cómo pueden saber si su lavadora tiene este mismo problema y también cómo lo pueden solucionar desde su casa. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar las llaves para retirar las mangueras, porque si no vamos a hacer un tiradero de agua y olvídense. Muy bien, retiramos las mangueras. Después retiramos la tapa de atrás, me faltaron unos tornillos, ahorita lo retiramos. Mientras aprovecho para comentarles que ustedes también pueden comentar aquí en el video cualquier falla que tengan con su equipo de lavadora o refrigerador y con gusto estaremos contestando cualquier duda que tengan o asesorándolos sobre cualquier problema que tengan en su lavadora o refrigerador. También dejen un corazoncito si alguno de mis videos les ha funcionado para reparar su lavadora o su refrigerador, ¿vale? Bien, ya retiramos la tapa y nos vamos a la parte de atrás. Yo aquí tengo la lavadora conectada, pero estoy usando guantes para protección. Ustedes tengan mucho cuidado al hacer estos movimientos, por favor. Bien, este problema es muy común. Miren, vean cómo está reventada la válvula. Se revienta y por consecuencia deja de funcionar. Vean, en este momento yo la estoy moviendo y prendió la válvula. Se escucha que prendió. ¿Se escuchan? Ok. Esto es un indicador de que la pieza ya está fallando. La pieza no tarda en tronar al 100%. Entonces aquí la mejor solución es cambiar las válvulas de llenado. Son estas dos valvulitas, se cambian, es una pieza completa, se cambian. Al momento de que se cambie esta pieza también es recomendable resetear la lavadora. Ya tengo videos de cómo resetear la lavadora Whirlpool, ¿va? Para que ustedes mismos lo puedan hacer en casa. Es un tornillo de 1/4 o tornillo de cruz, es muy fácil cambiarlos, ¿va? Bueno, pues de mi parte es todo en este video. Espero que les haya funcionado de algo este video y si tienen una falla distinta les reitero que lo comenten aquí en los comentarios. Estaremos al pendiente contestando cualquier duda que tengan y no olviden seguir esta cuenta si aún no la siguen. Hasta luego.